En el nombre del Señor Jesucristo, y en este momento queremos declarar la bendición de Dios para todos los que nos están viendo a través de este medio, y queremos en esta noche traer un mensaje de reflexión, ya que estamos viendo todo lo que ha estado sucediendo en el mundo, en Colombia y aún en nuestra amada ciudad de Cúcuta, como este virus ha estado haciendo estragos, ha estado trayendo mortandad a muchas personas. Por eso queremos meditar en la preciosa palabra de Dios, porque la palabra del Señor siempre tiene una respuesta, siempre tiene una forma de darnos a entender las cosas que están pasando alrededor del mundo. Y vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 26, versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar la iniquidad del morador de la tierra contra él. Y la tierra descubrirá sus sangres, y no encubrirá ya más a sus muertos. Queremos invitarles para que nos acompañe a elevar una oración a nuestro Dios, y así de esta manera pedirle al Señor que a través de la meditación de la palabra podamos comprender, podamos percibir la verdad espiritual que está contenida en ella. Acompáñeme, amado hermano y amado amigo que me ve a través de esta plataforma. Amado Dios y Padre que moras en los cielos, te alabamos, Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos gracias, Señor, porque nos permites en esta noche poder transmitir, Señor, el mensaje de tu palabra. Oh Dios mío, que pueda llegar a muchos corazones, a muchas vidas que de pronto están con preguntas, que están con dudas, están con incertidumbres, Señor, acerca de lo que sucede. Tal vez no lo entienden, tal vez están preocupados, con temor, pero a través de la palabra, Señor, seas tú aclarando todo, Señor, seas tú, Dios maravilloso, quitando, Señor amado, toda nube, todo, Señor, obstáculo que quiera, Señor maravilloso, aleluya, tratar de oscurecer. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos y amados amigos, queremos en este momento estar meditando, titulando este mensaje Escondiéndonos en la voluntad de Dios. Aquí vemos que hay un mandato o una ordenanza, no de un hombre, sino de parte del Dios vivo, del Dios todopoderoso, del Dios que ha hecho el cielo y la tierra. La ordenanza que el Señor le da a su pueblo, en este caso, es que entrara en sus aposentos y cerrara sus puertas. ¿Qué es un aposento? Un aposento, pues, es un lugar donde la persona habita, es su casa, es su residencia. Podríamos traducir: anda, pueblo mío, y entra en tu casa, entra en tu habitación y cierra tras ti tus puertas. ¿Y por qué el Señor mandaba hacer esto? Luego dice: escóndete un poquito,
el Señor manda a su pueblo a encerrarse en sus casas, a esconderse, porque había una situación que el mismo Dios iba a traer sobre la tierra, sobre el mundo. Por eso luego dice el Señor: escóndete un poquito entre tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar la iniquidad del morador de la tierra. ¿Por qué el Señor mandaba a su pueblo a que se escondiera en sus casas? La razón era que venía un momento de indignación, un momento de juicio, un momento de ira, de reprensión, por causa de la iniquidad, por causa del pecado, de la maldad, de las malas obras de los moradores de la tierra. Porque el morador de la tierra debe de saber de que Dios no está complacido con sus obras pecaminosas, de que sus vidas Dios las está observando sus acciones, y que de pronto, que en el momento la persona que comete el pecado no sea castigada al instante, no quiere decir que Dios apruebe su pecado, que Dios esté de acuerdo con su pecado, o que Dios lo pasa por alto, que Dios lo ignora. No, amado amigo, usted que me está viendo a través de este medio, si usted piensa que el pecado no tendrá un castigo, no tendrá una reprensión, yo quiero decirle que está totalmente equivocado, porque hay un Dios que nos está observando, que nos está mirando desde el cielo, y Él está viendo nuestras obras, Él está viendo nuestras acciones, Él está viendo aquello en lo cual estamos ocupando nuestra vida, las cosas que estamos practicando. Y aunque el Señor ha tenido paciencia por un largo tiempo con el morador de la tierra, con el pecador, con aquel que se complace en lo malo, en la iniquidad, eso no quiere decir que el Señor no vaya a indignarse y que no vaya a enviar un castigo por el pecado. La paciencia de Dios es grande, pero llega un momento en que esa paciencia se agota, en que esa paciencia cumple su límite. Y en este caso, la paciencia del Señor había llegado al límite, y por eso Él había decretado un juicio, un castigo para el morador de la tierra. ¿Y qué era lo que iba a castigar Dios? La iniquidad, el pecado, la maldad. Déjeme decirle, amado amigo, todo lo que estamos viendo hoy en el mundo, aunque a veces creemos que es el diablo, que son los demonios, que por su propia voluntad han salido a destruir, a dañar, a traer muerte. Pero quiero decirle en esta noche que nada se mueve si Dios no lo permite, si no es la voluntad
de Dios. Y si algo sucede en este mundo, es porque el Señor así lo ha querido, lo ha aprobado. Y lo que estamos viendo no es nada más que un castigo de Dios a esta humanidad que por años ha estado pecando, ha estado haciendo lo malo, ha estado viviendo en deleites, en placeres, en maldades, en adulterios, en fornicaciones, en robo, en borrachera, en delincuencia, en microtráfico, narcotráfico, en prostitución, en homosexualismo. Y yo quiero decirle, amado amigo, que Dios no está agradado con esa conducta, que Dios no está agradado con el pecado, que Él no se complace en el pecado, sino que Él está indignado por esas prácticas pecaminosas de la humanidad. Y por eso Él trae castigo, Él trae juicio sobre el morador de la tierra. Los lugares donde han sido más afectados por este virus que se ha aparecido en el mundo, estos países que son los más desarrollados, las potencias mundiales como Francia, España, Italia, que de pronto parecían blindados contra cualquier catástrofe, contra cualquier virus que apareciera. Pero estamos viendo cómo este virus ha estado arrasando, ha estado matando miles de personas en estos países, y comenzando por China. ¿Por qué ha iniciado el juicio por estos lugares? Porque en estos lugares son los países que más han aprobado el aborto, el homicidio de los niños, de la sangre inocente. Y por eso dice acá que Dios salió de su lugar para castigar al morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres. ¿Cuáles sangres? La sangre de esos niños que han sido abortados, que han sido asesinados, que son indefensas criaturas, que no han podido defenderse, no han podido hacer resistencia, y el hombre se ha complacido en eso. Y por eso Dios está irado, está indignado con esa perversión, con esa maldad. Otros abusando de los niños, abusando, y no solamente abusando de ellos sexualmente, sino luego, cuando ya han complacido su deseo perverso, han llegado a asesinarlos, a matarlos. Hay mucha maldad en el mundo, trata de personas, prostitución. Por ejemplo, en esta ciudad de Cúcuta, últimamente la prostitución ha abundado. Gracias al Señor, por este tiempo se han cerrado esos lugares de perdición, esos burdeles. Pero cada vez que yo venía de regreso de la iglesia al templo y pasaba por esos lados del terminal, eso era lo que se veía en las esquinas. Mujeres prostituyéndose, hombres allí emborrachándose, cometiendo el pecado, deleitándose en el pecado. Otros vendiendo su droga, vendiendo sus sustancias alucinógenas,
para seguir propagando la maldad, para seguir aumentando la maldad. Y Dios, amado amigo, se ha indignado de todo eso. Por eso yo quiero decirle, amado amigo, que esta es una palabra para que usted reflexione, para que usted se concientice de que eso que usted ha estado haciendo no está bien delante de los ojos del Señor, y que el pecado, toda desobediencia, trae su justa retribución, trae su justo castigo. Por eso, amado amigo, en ese tiempo de indignación, solamente habrá protección, solamente habrá seguridad, solamente habrá escondedero para el pueblo de Dios, para el pueblo que se ha arrepentido, para el pueblo que ha reconocido al Señor, Dios vivo, Dios del cielo, y que ha empezado a vivir una vida que alaba, que glorifica, una vida que engrandece, que honra, que reconoce a ese Dios, que lo exalta, y solamente a ese pueblo es el que Dios llama a esconderse. Tal vez muchos pensarán que el cerrar las puertas de las iglesias de pronto es una obra del diablo para que no nos congreguemos, pero no es tanto así. Dios lo que quiere es que la gente valore las cosas de Él, porque estando abiertos los templos, las iglesias, muchos las menosprecian, muchos no tienen ese deseo de asistir, no tienen ese gusto. Hasta algunos han tirado piedras cuando se está haciendo el culto. Tal vez algunos han saboteado el culto y se han burlado de los cristianos cuando han estado hablando, predicando la palabra del Señor. Pero hoy que las iglesias están cerradas, tal vez muchos quisieran estar allá, buscando al Señor, humillado delante de Él, pero en este momento no pueden hacerlo, porque están cerrados los templos. Y esto va a ser como cuando Cristo venga, que dice que las vírgenes prudentes entraron a las bodas, pero las insensatas se quedaron por fuera, porque la puerta se había cerrado. Como en el tiempo de Noé, cuando el Señor utilizó a Noé para construir esa arca, en la cual la humanidad que entrara en ella fuera salvada de ese juicio que iba a venir. Pero la mayoría de ellos, mejor dicho, aquellos fuera de la familia de Noé, no oyeron el mensaje, no se interesaron en el mensaje. Antes se burlaron de Noé, tal vez le dijeron que estaba loco y tal vez agarraron la piedra del arca. Pero cuando Dios cerró la puerta, la familia de Noé estaban allí guardados, estaban allí escondidos, estaban allí protegidos, y el agua empezó a caer sobre la tierra y aún a salir de ella misma. Cuando la gente comenzó a ver esto, tal vez quisieron correr al arca, a tocarle a Noé, a decirle: Noé, ahora sí que queremos entrar, ábrenos, Noé. Pero ya fue muy tarde, puesto que la puerta había cerrado, el mismo Dios la había cerrado. Y ya ni siquiera Noé podía abrir la puerta, porque era el mandato de Dios
porque era la voluntad de Dios, era la ordenanza de Dios. Solamente los que estaban escondidos ahí en el arca iban a ser librados del castigo, iban a ser librados del juicio, iban a ser librados de la destrucción que venía sobre el mundo. Por eso el título de este mensaje es Escondiéndonos en la voluntad de Dios. Solamente aquel pueblo que ha obedecido la voz de Dios, aquel pueblo que le ha dado importancia a la palabra del Señor, que se ha arrepentido de sus pecados, que se ha apartado de lo malo, solamente ese pueblo estará a salvo, estará seguro, estará guardado en el único escondedero que es verdaderamente eficiente. Y ese escondedero es el Señor, es el Dios Todopoderoso. Porque pudiera la gente tomar precauciones terrenales. Y es bueno tomar las precauciones terrenales, como hoy se están colocando medidas para protección, para que no se propague el virus, para que la persona no se contagie de ese virus. Pero hay un texto en la palabra que yo quiero compartirle a usted, amado amigo, en el Salmo 127. Y amado hermano, dice en el Salmo 127, en el versículo 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, que si el Señor no nos guarda, si el Señor no nos esconde, si el Señor no nos cubre, si el Señor no nos protege, en vano serán todas las demás medidas de precaución. En vano serán todas las protecciones humanas para que el mal no lo alcance, para que el juicio no lo alcance, para que el virus no lo contagie. En vano será el lavado de manos, en vano serán los tapabocas, en vano serán los desinfectantes, si la protección del Señor no está contigo, amado amigo, no está contigo, persona que me escucha. Por eso yo le invito para que usted se arrepienta en esta hora y se convierta de sus malos caminos, para que usted pueda estar a salvo, para que usted pueda estar seguro, para que la destrucción, para que el juicio de Dios no llegue a su vida, sino que usted esté escondido bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Amados amigos, así que gloria al Señor. La única seguridad la encontramos en Dios. Y el Señor, a los que mandó a esconderse en su voluntad, fue a su pueblo. Él les dice allí donde hemos estado leyendo, en Isaías capítulo 26, versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti sus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Dios manda a su pueblo a resguardarse, a refugiarse, a esconderse en sus aposentos, a cerrar sus puertas. Y esto no era una muestra de miedo, una muestra de temor, una muestra de pánico, porque de pronto se encerrara en sus casas, sino que Dios quería proteger a los suyos. Y fue Dios mismo el que dio esa orden. Y le dice, escóndanse, porque la indignación viene.
podemos ver que si Dios manda al pueblo a esconderse, no quería decir que el pueblo fuera falto de fe si se escondía, o que Dios tenía que verse obligado a guardarlos, a protegerlos, si se quedaban a las afueras de sus casas, sino que el Señor los mandó a esconderse para que ellos no fueran alcanzados por el mal, porque la indignación iba a salir, pero solamente esa indignación era destinada para castigar al morador de la tierra por su iniquidad, por su pecado, por su maldad. Entonces, el Señor hace diferencia entre aquel pueblo que le sirve y aquellos que no se interesan por él, aquellos que solamente se dedican a hacer el pecado, a hacer la maldad. El Señor les dice que se escondieran por un poquito, entre tanto que pasara la indignación. Así igualmente el Señor le dijo al profeta Elías, cuando venía otro juicio a la nación de Israel por su idolatría, por su pecado, por haberse apartado de los caminos santos. Dios le da un mandamiento al profeta Elías, y eso lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 17, el versículo 1 en adelante. Dice: entonces Elías el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, delante de quien estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él la palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está enfrente al Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y dice el 5: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y habitó junto al arroyo de Querí, que está enfrente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Vemos que el Señor había decretado un castigo, una sequía, no iba a llover, no iba a caer lluvia por 3 años y medio, imagínense. Y si no caía lluvia, pues la tierra se secaría, no habría producción de alimentos, de manera que vendría un gran hambre sobre la tierra de Israel. Y por eso el Señor le da una ordenanza a Elías y le dice: escóndete en el arroyo de Querí, apártate de aquí y escóndete en el arroyo de Querí. Dios hubiera podido sustentar a Elías ahí donde él estaba, pero el Señor es soberano y él hace como quiere. Y por él le tenía preparado un lugar a Elías, donde Elías estaría seguro, donde Elías estaría a salvo, donde el Señor le iba a sustentar, le iba a alimentar, donde allí no le iba a faltar a Elías el alimento, sino que Dios iba a usar
a los cuervos, a los animales, para llevarle provisión diaria a Elías. Yo quiero decirle, amado hermano, tú que estás de pronto allí encerrado y de pronto se te está acabando el mercado que compraste para pasar en este toque de queda que ha colocado el gobierno, y de pronto estás asustado y pensando que vas a comer. Yo quiero decirle que tenemos al Dios verdadero, al Dios vivo, y que si estamos escondidos por la voluntad de Dios, porque Él lo ha permitido, porque Él lo ha querido así, ese mismo Dios que nos ha ordenado escondernos, ese mismo Dios nos sustentará. Ese mismo Dios va a traer la provisión, va a traer el alimento. No te va a faltar, amado hermano. El Señor cuidará de ti, cuidará de tu familia. Él te va a guardar, Él te va a proteger. Solamente tenemos que hacer caso a su voz. No creernos de pronto los que tenemos una super fe, y por esa super fe entonces violar las normas, violar los mandatos. La palabra dice que ninguna autoridad ha sido puesta por sí misma, sino que toda autoridad que existe ha sido puesta por Dios. Y el que resiste a la autoridad se está oponiendo a Dios. Y si Dios está utilizando a los gobernantes, está diciendo que nos escondamos, que no va a ser para siempre. El Señor dice: escóndete por un poquito, por un momento, entre tanto que pasa la indignación, entre tanto que pasa el juicio que estamos viendo en este tiempo, entre tanto, aleluya, que ese castigo, esa ira de Dios pueda, hermano, cumplirse en aquellos que han estado pecando, que han estado haciendo lo malo y que no han querido arrepentirse, porque oportunidad han tenido, tiempo han tenido para humillarse delante de Dios. Y aún Dios les está dando un poquito de tiempo para que clamen a Él. Pero uno ve por las calles que la gente sigue haciendo lo malo, sigue muchas veces emborrachándose, sigue muchas veces planeando cosas malas, planeando irse con el amante, irse a adulterar, irse a fornicar. Hoy estaba mirando por las noticias de una mujer de un país y dice que se fue a la parte de Italia primero y luego se fue a España, y que en España conoció a una persona y que allí pasaron la cuarentena juntos, sin ser casados, sin ser esposos, fornicando, adulterando, aprovechando este momento en vez de arrepentirse para pecar más, para corromperse más, para pervertirse más, para hacer lo malo. Y quiero decirle que el juicio de Dios, si no se aparta de ese pecado, el juicio va a llegar a ellos. El juicio de Dios lo va a alcanzar, porque este es un juicio de Dios. Este virus que se ha estado propagando es para castigar la iniquidad del morador de la tierra, por sus crímenes, por sus delitos, por sus maldades. Por eso, amado amigo, es hora que recapacites, que reflexiones y decidas humillarte ante el Señor. Decidas en este momento reconocer que eres pecador
y arrepentirte de ese pecado. La palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú quieres ser librado de este juicio, debes arrepentirte. El Señor ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, pero ahora manda en todo lugar a todo hombre a que se arrepienta. Si quiere escapar de los juicios, esto solamente es el inicio de algo terrible que vendrá en el mundo, porque la situación no va a mejorar, sino va cada día a empeorar. Pero antes de que venga lo peor, Cristo viene por su pueblo, para llevárselo a un mejor escondedero, donde estará a salvo, donde estará seguro, y es donde se va a cumplir este pasaje de la palabra en Isaías: escóndete un poquito, entre tanto que pasa la indignación, porque lo verdadero será cuando Cristo venga por su iglesia. Estará refugiada allá en el cielo, mientras aquí en la tierra se van a desatar tremendos juicios en el tiempo de la gran tribulación, que no será un virus como el de ahora, sino serán plagas más terribles, plagas más mortales que vendrán sobre este mundo. Así que, amado amigo, aún tienes oportunidad de en esta noche elevar una oración a Dios y decirle: Señor, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y que soy digno de tu castigo, soy digno de tu ira. Pero hoy me humillo ante ti, hoy me arrepiento, hoy te pido perdón por mis pecados y te pido que la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado, venga sobre mí para limpiar mis pecados y para cubrir mi vida. Porque solamente esa sangre será la protección, será lo que me guardará de esa plaga, de esa destrucción que está moviéndose por el mundo. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir esa vida santa, esa vida justa, esa vida conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Y tú, amado pueblo del Señor, en este momento estás allí en tu casa, yo te quiero decir de que Cristo viene pronto. Y lo que estamos viendo es porque el Señor apresura su venida. Todo ha venido cumpliéndose de una manera acelerada. Por eso, lo que nos queda a nosotros es estar preparados. Debemos buscarle con más intensidad. Estos tiempos que el Señor nos ha permitido de pronto estar en nuestras casas para tener más tiempo, que se han cesado las labores de muchos, es para que lo dediquemos más a Él, para que nos llenemos más a Él, para que estudiemos más la palabra, para que nos consagremos, nos humillemos más delante de su presencia, que encendamos nuestras lámparas, que esas lámparas estén avivadas en el fuego del Espíritu Santo, para que cuando Cristo venga a levantarnos, nosotros podamos estar listos para volar con Él. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y nos seguiremos conectando a través de estos medios. Así que, amado hermano y amado amigo, hasta aquí ha sido este momento de reflexión. Nos estaremos nuevamente viendo, conectando, compartiendo en una futura ocasión. Amén y amén.